El aporte judío. La idea de un Dios único existía sin embargo en la antigüedad, pero no lo era grecolatina, cuyo pensamiento político hemos estudiado hasta ahora. Es el aporte de otra corriente que hemos descartado por carecer todavía de interés inmediato, el del pueblo judío. Este pensamiento se ha manifestado en el plano religioso e intelectual por un conjunto de textos sagrados reunidos en la Biblia. El libro por excelencia no se ocupa de cuestiones políticas más de una manera accesoria en su vinculación con las relaciones religiosas que son lo esencial. A pesar de todo, el aporte hebraico es importante, no por las instituciones, sino lo que concierne a la naturaleza de la autoridad. Inspirará al cristianismo, sustituyendo en ese punto con su concepción al pensamiento grecolatino. La diferencia escriba ante todo en el que el pueblo de Israel es monoteísta y luego en que mantiene relaciones directas con Dios. Escucha Israel, dice Jehová, soy el Señor tu Dios. Ha sido concertada por él una alianza con Abraham y su posteridad. Este contrato, cuyos términos hay que comprender bien, procede del libre consentimiento del pueblo de Dios. El pueblo elegido lo ha suscrito con su plena decisión, pero el pacto, una vez hecho, tiene un carácter indisoluble. Si el pueblo lo viola, falta a sus obligaciones reconocidas y es culpable. En consecuencia, se convierte en punible. Dios mismo conduce personalmente a su pueblo, pero respeta la libertad de Israel y no lo obliga directamente a un comportamiento determinado, sino lo lleva a su camino por medio de castigos o por la intervención de los profetas encargados de recordar al pueblo judío su destino y sus obligaciones. El régimen político resultante de esta vocación excepcional no lo es menos, es el de una sociedad sin constitución política. En esto es capital la diferencia con la antigüedad pagana que hemos visto constantemente obsesionada por el problema constitucional. En todas partes está alabada a los hombres que han dado instituciones a una ciudad de la que han sido fundadores o reformadores, ya sea porque ha existido o porque los acontecimientos que se les atribuye provienen de un mito. Moisés realiza una organización social sometida directa y únicamente a la soberanía de una ley religiosa y civil. Está consagrada por un contrato solemne entre el pueblo y la divinidad. Este régimen no pudo durar. El pueblo judío es luego gobernado por jueces, situación próxima a la anarquía, en la que solo existe una confederación muy débil entre las tribus de Israel. Entonces los israelitas reclaman un rey. La aceptación divina le es concedida de mala gana, pero como acabamos de decir, el pueblo de Dios es libre. Si desea un rey, Dios le permite tomar uno. Pero la monarquía desprovista, como el régimen precedente, de instituciones firmes, siguiendo la pendiente habitual, degenerará en el despotismo. Se encuentra en la Biblia dos corrientes, una hostil a la monarquía y otra favorable a la misma, bajo los rasgos idealizados de David, pero ambos juicios tan solo en apariencia son opuestos. Se inspira en una misma concepción del poder que es fundamental para el pensamiento israelita, la teocracia. Y es por ello que Israel continúa siendo, de un extremo a otro de su historia, una comunidad religiosa. Su aporte institucional al mundo moderno es pues puramente negativo. Excepcionalmente en adelante, la inspiración teocrática resurgirá en varias ocasiones. Una corriente propiamente bíblica se manifiesta especialmente en las potestades del siglo XVI y XVIII, totalmente opuesto. Bossuet dice: la política extraída de las propias palabras de las Sagradas Escrituras intentará audazmente sustituir la posteridad de San Luis a la de David y de Salomón. Por lo contrario, grande será la influencia de la antigüedad
semítica sobre el concepto mismo de la autoridad, el Eclesiastés, la Sabiduría y otros libros de la Biblia abundan en las máximas sobre este tema, siendo Dios el poder soberano, la majestad y los principios de toda dominación. Los reyes deben obedecer sus órdenes. Igualmente, los súbditos deben obedecer las órdenes de los reyes, lugartenientes de Dios, como si viniesen de Dios mismo. Los príncipes de la tierra tienen así un poder legítimo que no debe ser ejercido ni arbitraria ni egoístamente, porque Dios les pedirá severas cuentas. El príncipe, por consiguiente, deberá conocer y respetar las leyes, vivir en humildad frente a Dios, no abandonarse al lujo ni a la voluptuosidad, estar en todo momento atento al bien del pueblo que Dios le confía. La justicia del príncipe será entonces bendecida por Dios y se traducirá en la prosperidad del pueblo y el mantenimiento de la dinastía. Esta concepción de la autoridad será recogida casi enteramente por la tradición cristiana, es aquella de la autoridad-función. La misma no estará totalmente ausente de las teorías de Aristóteles, puesto que hace de la búsqueda del interés general el criterio del buen gobierno que altera y desvía el interés egoísta de quien manda, rey, minoría o multitud. Pero la concepción cristiana, fundada en la semítica, es mucho más sólida porque admite una reciprocidad de derechos y deberes entre el monarca y la comunidad. Hay entre ellos una unión necesaria que se manifestará más tarde por un vínculo jurídico de obligaciones recíprocas. Aristóteles no trasigne con las exigencias de la ciudad. La tradición semítica estima que el poder del soberano está creado en interés del pueblo. Resulta de ello, cosa en esta ocasión es totalmente ajena al pensamiento grecorromano, que la obediencia puede tener un carácter condicional dependiente de la legitimidad de la orden dada. Esta apreciación se traducirá por aptitudes bastante dispares en las de las épocas siguientes. Primeramente, la orden injusta tropezará con la resistencia pasiva de los mártires. Luego de una orden injusta constituirá una violencia, una vía de hecho, como diría el lenguaje actual de la jurisprudencia administrativa, a título de tal. Se encontrará al margen de derecho y no obligará. Por último, yendo aún mucho más lejos, provocará la resistencia activa y armada. Ciertos teólogos preconizarán incluso el tiranicidio.